Hola, hola. Espero que todos y todas se encuentren muy bien el día de hoy. Continuando con nuestras sesiones de videos, hoy hablaremos del comando scale o escalar, que nos va a permitir hacer modificaciones en cuanto a tamaño se refiere, de manera proporcional, claro está, a las geometrías que tengamos seleccionadas. Vamos a hablarlo desde la versión 2023, teniendo en cuenta que las modificaciones que se presentan en las versiones anteriores no son muy representativas. Entonces, si tenemos una versión anterior, pues podemos trabajar con el comando sin problema. Sin más preámbulos, entonces comencemos. Bien, tengo el programa de AutoCAD abierto, como se pueden dar cuenta, la versión 2023. Unos rectángulos ya dibujados con el objeto de acelerar un poquitico el proceso. Vamos a comenzar entonces. El comando scale lo vamos a encontrar por acá, en el ribbon, scale, o por teclado podemos decir SC. Lo primero que nos pide es seleccionar objetos. Vamos a seleccionar esta geometría que tiene 2x1. Procedemos a seleccionarla por crossing o por Windows, no importa. Está seleccionada. Como no vamos a seleccionar más objetos, damos un Enter. Punto base, ese punto corresponde al punto de anclaje. Es decir, que ese punto no se modificará en cuanto a posición se refiere, por más de que yo haga una ampliación o una reducción en la geometría que estamos trabajando. Voy a tomar esta parte inferior y hago un clic. Ahí nos podemos dar cuenta que en la medida en que yo acerco o alejo el cursor de ese punto de anclaje, la geometría se amplía o se reduce. ¿Sí? Se amplía o se reduce. La opción por defecto nos va a permitir ampliar sin tener en cuenta una medida específica, sino con el desplazamiento del cursor nos parece que esa es la proporción ideal que necesitábamos. Hacemos sencillamente un clic y listo. Y ya nos quedó escalado en cuanto a tamaño de ampliación se refiere. Si lo hiciéramos de reducción, pues hacemos básicamente lo mismo. Nuestro comando scale lo activamos por teclado SC. Volvemos la geometría, digamos que el mismo punto base, o cambiémoslo, y ahí podemos ampliar o reducir la geometría. En este caso la vamos a reducir. Nos acercamos hacia el punto de anclaje que dimos o punto base de inserción y damos un clic y listo. Agrandamos o achicamos de manera proporcional la geometría. Esa es la opción por defecto. También lo podemos hacer de manera numérica. Pasemos a esta segunda esquema. Activamos nuestro comando scale. Seleccionamos la geometría. No vamos a seleccionar más, damos enter. Punto base, queremos que sea de aquí, del punto medio. E igual, ampliar o reducir. Pero lo que queremos es que nos quede 2 veces más grande. Si la geometría tiene 2x1 y le decimos por teclado 2, como nos lo está mostrando este punto, entonces posteriormente damos un enter y nos va a quedar de 4x2 la geometría, con el punto de anclaje centro de la base de ese rectángulo. Ahí le dimos 2, enter, y nos quedó de 4x2. Entonces démonos cuenta que para ampliar la geometría al valor cuando es numérico por teclado, tenemos que darle valores superiores a la unidad. Como le dijimos 2, entonces él amplió la geometría al doble. Teníamos 2, nos quedó 4. Teníamos 1, nos quedó 2. Si lo hacemos con este, para una escala de reducción, los valores serán entonces inferiores a la unidad. Vamos a hacerlo. Activamos el comando, seleccionamos, no vamos a seleccionar más, hacemos un enter. ¿De dónde lo vamos a tomar? De aquí puede ser igual. Y así, sin importar en dónde esté la geometría ampliada o con proceso de reducción, le podemos decir punto 5. Eso nos dará como resultado, allí está el punto 5, damos enter, nos dará como resultado que la geometría nos va a quedar de 1 metro por punto 50.
Si miramos, 1 metro por 0.50. Entonces, como conclusión, valores superiores a la unidad nos darán como resultado ampliación en la geometría. Valores inferiores a la unidad nos dará como resultado reducción de la geometría. Entonces, pues por ahí vamos muy bien. Hay otra opción que es importante que miremos. Escala. Vamos a seleccionar este objeto. Es la geometría similar a las anteriores, no vamos a seleccionar más. Damos un Enter. Punto base. Coloquemos este, no importa. Y miremos que aquí está la opción Copy. ¿Qué va a hacer Copy? Copy lo que va a hacer es copiar la geometría, es decir, nos va a dejar como resultado final dos geometrías, la ampliación o reducción que hagamos, y fuera de eso lo que va es a dejarnos la geometría anterior. Entonces, si le decimos, por ejemplo, Copy, en este momento, le damos la opción Copy, fíjense que la geometría nos quedó quieta, la original, y tenemos la otra que al decirle 2, por ejemplo, va a quedarnos de 4 por 2 y nos va a dejar también la geometría 2 por 1. Entonces digámosle 2, Enter. Fíjense, ahí lo que hizo fue ampliar, copiar y ampliar. La copia se amplió y ahí está la original. Esa es la opción Copy. Entonces nos permite tener dos geometrías. En algunos casos se hace necesario. Digamos que hasta aquí es una parte supremamente importante del comando. Pero lo fundamental, lo más representativo en la orden, viene a continuación y es esta segunda opción. Vamos a devolvernos. Dejemos estas dos geometrías. Nos devolvimos con U-Enter, U-Enter, U-Enter para deshacer los últimos cambios que hicimos. Y aquí entonces vamos a activar nuevamente nuestro comando Scale. Vamos a seleccionar objetos. Punto base. Vamos a decirle que este, por ejemplo. Y la opción que les comentaba es la que sigue, la opción referencia. Esa opción referencia nos va a permitir hacer modificaciones de acuerdo a algunos parámetros. Vamos a mirarlos. Entonces aquí le daríamos la R de referencia o con el cursor vamos y hacemos el clic allí. Démosle R, Enter. Él inmediatamente nos cambia la línea de órdenes y ahora nos dice, especifique la distancia de referencia. Entonces, yo lo que quiero hacer es que esta medida que hay de aquí a acá, o sea, 2, que quede convertida en 3.5 metros. Entonces, hago una modificación de esa medida, pero lógicamente toda la geometría proporcionalmente va a aumentar su tamaño. Aquí nos está diciendo especifique la distancia de referencia. Le podemos decir numéricamente o marcándole puntos. Si yo le digo de aquí a aquí, son 2, él me dice segundo punto, eso vuélvamelo 3,50. Y lo que me está preguntando AutoCAD es especifique la nueva distancia. Entonces yo le digo 3.5 y Enter. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la línea de 2 metros me va a quedar convertida en una línea de 3.5 metros. Lo que hice fue tomar una distancia y decirle que esa distancia la convierta a la que yo quiera. Eso es lo que está haciendo, sencillamente. Y de manera muy sencilla. Allí lo hice con puntos, dando un punto y otro punto. Ahora aquí lo voy a hacer de manera numérica. Entonces miremos. Scale, selecciono. No voy a seleccionar más, Enter. Punto base, digamos que este. Referencia, aquí tenemos que decirle referencia, entonces le decimos R, Enter. Especifique la referencia, la distancia de la referencia, entonces le digo por teclado 2, Enter. Él ya sabe que la distancia 2 tiene que convertirla a 4,80, por ejemplo.
Entonces aquí ya me está pidiendo la línea de órdenes, especifique la nueva distancia. Entonces le digo 4.8, enter. Y me quedó esa distancia de 4.8. Lógicamente, la otra distancia también se está ampliando porque Scale hace la modificación de todos sus componentes de manera proporcional. Bien. Esas digamos que son las dos formas más importantes del comando Scale. Vamos a verlo ya con un ejemplo un poco más práctico. Tenemos la fachada de este proyecto. Hemos descargado un par de bloques que necesitamos ubicarlos en nuestro proyecto. Una figura humana y un árbol. Vemos que el árbol puede tener el tamaño ideal, pero yo quiero que sea un poco más pequeño. Entonces, vamos a mirar cuánto tiene el árbol. Miremos que la altura de nuestro proyecto es de 5,50. El árbol vamos a medirlo con el comando dist, de ahí enter, vamos a medirlo desde aquí a la perpendicular del piso, porque está en el piso, a la perpendicular del piso. Y nos dice que tiene una altura de 10,20. Imaginemos que queremos volver ese 10,20 8 metros. Queremos achicar un poco el árbol y dejarlo de 8 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el comando Scale. Venimos y seleccionamos el árbol, que es un bloque que descargamos de internet. No vamos a seleccionar más. Damos Enter. Punto base. ¿Cuál debe ser el punto de anclaje? El piso, porque todo, si el árbol tenía 10,20 y lo queremos de 8, se va a reducir ¿hacia dónde? Hacia el piso. No se va a modificar de esa ubicación que tiene. Entonces, tomemos aquí, por ejemplo, el punto medio de esa línea. Hacemos un clic. Miren que de manera dinámica yo lo podría también agrandar o achicar. Lo mismo que veíamos con las otras geometrías, con los rectángulos. Pero yo lo que necesito es que me mida 8,20. Entonces, ¿qué le digo? Referencia. R, Enter. La primera distancia, lo que mide el árbol, ¿cuánto es? 10.2. 10.20 medía el árbol. Enter. ¿A cuánto queremos llevar ese 10,20? A 8 metros. Entonces le decimos 8. Enter. Redujo el tamaño y si vamos a medirlo nuevamente con el comando dist, desde aquí a la perpendicular de acá, ahí tenemos 8 metros. Entonces se produjo el efecto de hacerlo más pequeño el árbol. Ya de pronto nos puede quedar más proporcional y listo. Hagamos lo mismo con la figura humana. Entonces la figura humana, ¿qué tendríamos que hacer? Medir cuánto tiene. Vamos a decirle distancia desde el cabello más alto que tenga este señor, puede ser este, al piso también. Tenemos una línea de piso ahí, a la perpendicular. Entonces decimos que tiene 17,28. 17,28. Entonces, primero movámoslo. Ubiquémoslo donde debe ser. De aquí lo vamos a ubicar. Yo quiero que esa figura humana me quede acá, entonces lo voy a colocar aquí. Listo. Y vamos a escalarlo. Aquí esta línea que tenía era para darle piso al señor. ¿Cuánto era que teníamos? Miremos nuevamente. 17,28 lo voy a copiar en la memoria. Control C. Y entonces comencemos. Scale. Seleccionamos. No vamos a seleccionar más. Enter. Punto base. De acá para que no se nos mueva. Referencia. Ahí, igual de manera dinámica, lo podríamos achicar o lo podríamos agrandar, pero le vamos a decir referencia. R, Enter.
¿Cuál es la medida del objeto? Entonces le decimos la medida del objeto es esta. Control V, lo tenía en la memoria. Y Enter. ¿Cuánto quiero que mida ese señor? 1.75, por decir algo. 1.75. Enter. Y ahí nos quedó entonces de 1.75 la figura humana. Si medimos distancia desde aquí hasta el piso, a la perpendicular de esta, tenemos 1.7484, porque no estoy cogiendo de pronto el cabello que cogí en principio, pero esto es exacto. Entonces la figura humana me quedó proporcionada. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un último ejemplo. Debemos llegar a 1,20 que tiene la puerta. Bueno. Entonces digamos, Scale. Seleccionamos la puerta. No vamos a seleccionar más, damos Enter. Punto base. Digamos que este es el punto base. Referencia. R, Enter. Especifique la distancia de referencia, o sea, ¿qué distancia quiere llevar a 1,20? Entonces yo le digo, mire, yo quiero llevar esta distancia, que ya la tomó él en la memoria, la quiero llevar ¿a qué? Ahí me está pidiendo, especifique la nueva distancia. 1.2. 1.2. Enter. La achicó. Si miramos cuánto tiene, 1,20. Entonces ya es muy fácil copiarla. La vamos a tomar de acá y la vamos a ubicar en la entrada. Y ahí diríamos perfecto. Nos quedó perfecto de 1,20. Pero miremos que, como todo es proporcional, el marco no nos dio para el ancho del muro. El marco de la puerta que trajimos no nos dio. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Pues podemos hacer la modificación del bloque. Es una pequeña adición. Necesito saber cuánto me hace falta. Lo que me hace falta para que el marco quede completo el muro, entonces le digo distancia de aquí a acá. Son 5 centímetros lo que necesito. Entonces ahora sí, hago doble clic, entro al bloque, ok, y le hago un stretch al bloque. ¿De cuánto? De 0.05 con F8 activo, 0.05, enter. ¿Cuánto me quedó midiendo ahora el marco? De aquí a acá ya tiene los 0.15. Aquí están los 0.15. Entonces cerramos, le decimos que salve los cambios y ya tenemos nuestra puerta perfectamente bien hecha. Entonces aprovechamos la edición del bloque y fue un bloque que venía supremamente grande que lo trajimos a nuestro proyecto. Bueno, este es el comando Scale. Espero que les sirva mucho, pónganlo mucho en práctica. Muchas gracias por la atención prestada, que estén muy bien. Hasta luego.